Oremos al Señor. Padre, en esta tarde ponemos este tiempo en tus manos y te pido por amor de tu nombre, nos ayudes a todos a ser bien sensibles a tu palabra. Háblanos como siempre lo haces, porque en este día tenemos muchas ganas de escucharte. En el nombre de Jesús, todo el mundo dice amén. Estamos en nuestro tercer mensaje de la serie Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y en el día de hoy titulé a este sermón Con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano. Esta charla, este libro y este material que estamos continuando enseñando día de semana y también domingo a través de los sermones, tiene como título específicamente el capítulo número 3 de nuestro libro, Retroceder para entonces poder avanzar. Esto es algo como caminar un poco para atrás y no tiene nada que ver con ninguna práctica esotérica, ni nada mental, ni regresión, ni nada raro. Lo que tiene es una base muy bíblica y muy linda en Dios para poder resolver interiormente lo que exteriormente por el momento no podemos resolver. Resolviéndolo adentro, estoy seguro que vamos a tener mucha más habilidad para resolverlo afuera. Pero permítame comenzar el día de hoy con algo que nos pasó como familia hace unos meses atrás en nuestro último viaje a Argentina. Este fue en el mes de diciembre, en un paseo pequeño que hicimos por la ciudad de Buenos Aires. Entramos a un museo y vimos, lógicamente, arte en ese museo. ¿Hay alguien aquí fanático del arte y le gustan los museos y demás? Levante la mano. Si le gusta, lo bendigo y le pido muchísimo perdón, porque yo de arte y de museo no entiendo absolutamente nada. Y lo peor de eso es que no tengo voluntad de entender. No entiendo ni tampoco tengo ganas de entender. Así que con mis hijos, también estaba mi padre y mi esposa, lógicamente que sí, Pau conoce mucho más que yo, porque inclusive fue lo que en algún momento ella estudió en college, allá en Argentina. Entonces, para anotar un punto a favor, le hice caso a mi esposa y nos metimos en un museo. Me metí al museo con el resto de mi familia. Pau, muy contenta, se comenzó a ver lo que consideraba atractivo y yo me quedé enfrente de un cuadro que considero es un cuadro mezcla con una pintura que era o tenía una imagen similar, casi idéntica a la que ustedes van a ver en pantalla en un segundo más. Me quedé por un buen rato mirando este cuadro, pintura, y yo dije, este cuadro es cuadro profético, porque dije, no los rompas porque están carísimos, ¿no? Dije, qué profético este cuadro. Y mi papá, que estaba muy cerca mío, que también tenemos el mismo perfil, o sea, no gusto por el arte, nos echamos a reír, pero nos reímos quizás en una forma ofensiva para las personas que estaban trabajando en el museo. Porque uno de los muchachos que estaba con la ropa del museo y presto a informar a la gente burra como yo, se me acercó en un momento y me dijo, señor, o sea, vio mi cara de ignorante. Me dijo, señor, ¿a usted le gustaría que yo le explicara qué es lo que el artista estuvo viendo cuando hizo esta presentación y cuando pintó este cuadro? Primero me habló de la artista que es Ana María Maiolio o algo así, porque es de origen brasilero, un apellido portugués, que según me explicaba este joven, en Latinoamérica es una artista famosísima. Para mí realmente era una doña nadie que había hecho o tomado una foto de unos muchachos con unos huevos en el piso, que mejor comérselos que romperlos. Así que ella trataba de explicarme a mí de qué se trataba ese cuadro, la historia atrás del cuadro, la historia del artista que había hecho esta pintura. Él fue muy amable, realmente no entendí nada, me olvidé el 90% de las cosas que él me enseñó, porque todavía, aún mirándolo, para mí es algo completamente insignificante, casi inexplicable y hasta molesto, porque en vez de estar en el piso yo los pondría en una sartén y me los comería a la mañana. Creo que cuando uno ve en su vida de fe eventos que uno no entiende, como tu servidor mirando el cuadro, y no va con el artista, con el autor,
y no viene alguien a explicarte un poquito mejor de qué se trata lo que estás mirando, creo que uno no interpreta o interpreta mal, digo yo, interpreta fuera de la escena eso que uno está experimentando que en ese momento no tiene sentido. Ese cuadro para mí no tenía ningún sentido hasta que alguien vino a explicarme todo el sentido que ese cuadro tenía. Entré pensando que el cuadro era una porquería, salí pensando que el cuadro era una obra maravillosa por la historia que había detrás de ese cuadro. ¿Me estoy explicando bien? Así sucede con cada evento de nuestra vida que no lo podemos encajar en nuestro rompecabezas. Decimos, esto que me está pasando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy experimentando, esto que estoy viendo, ¿de qué me sirve? ¿En qué momento de la película, de la serie de mi vida lo puedo poner? ¿Cómo esto va a tomar sentido? Sobre todo las cosas que nos duelen mucho, que son incómodas, que son tristes, que no podemos digerir. Uno dice, ese momento horrible de mi vida, el cual todos pasamos, sin duda alguna, ¿dónde lo pongo en la película de mi vida? ¿Cómo hago para que esto tenga sentido? Siempre digo que Romanos capítulo 8, verso 28, que dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Tiene varios secretos, varias cláusulas, digo yo siempre varias perlas ese verso, porque todo se basa en el amor genuino que tú le tengas a Dios. Si tú amas a Dios, no solamente que Él te ama a ti, presta atención, si tú lo amas a Él incondicionalmente, te vas a dar cuenta que aún los cuadros con huevos que no tienen ningún sentido, que serían las partes feas de tu vida, las historias feas de tu vida, cuando ves toda la serie completa tiene muchísimo más sentido. Cuando le vas a preguntar al autor de tu vida por qué razón permitió, de repente hasta de alguna manera consintió que cosas raras, a nuestro parecer, nos sucedieran en la vida, nos damos cuenta que basado en el amor que le tenemos al autor de nuestra vida, al autor de nuestra pintura, aunque no lo entendí en el momento, mirando la figura completa tiene muchísimo sentido. ¿Alguien me está siguiendo hasta aquí? Alguien experto en esto aparece en la Biblia. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 50. Voy a leer del verso 15 al 21 y voy a hablar, lógicamente, del famoso José. La historia de la vida de José y de la familia de José ocupan casi más de la mitad del libro de Génesis. Miren qué interesante que es este hombre y lo que él experimenta en Dios, que el libro de Génesis tiene casi en su total contenido la historia de cómo él termina, en dónde termina. Sé que la gran mayoría conocen de quién estoy hablando y si no, con su paciencia y gracia de Dios voy a tratar de ir recordándoles un poquito lo que antes sucedió con José para irnos a lo que ahora está sucediendo con José. Génesis 50, 15, 21 dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Y luego sus hermanos se presentaron ante José y se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Él contestó, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy están viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que, una vez más, no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos, y así, con el corazón en la mano, como titulé este sermón, José los reconfortó. Me gusta mucho ver el antes y el después en la vida de José. Digo que la mayoría están familiarizados con este individuo llamado José, un joven que a sus apenas 17 años aproximadamente tiene una revelación de Dios
Dios le regala un sueño. Él, de manera inocente, considero, se lo comparte a sus hermanos, a pesar de ser alguien también muy apreciado por su papá. Parecía de alguna manera que él era mucho más apreciado por su papá que el resto del grupo. Así que ahora José va a contarle a sus hermanos lo que ahora mismo estamos leyendo. Cuando sus hermanos se inclinan ante José, eso fue exactamente lo que José soñó. Aproximadamente José tendría aquí unos 50 años. Consideramos que José tenía aproximadamente entre 17 y 20 cuando lo soñó. Consideremos en total 20 años después, él ahora ve y experimenta en carne propia lo que 20 años atrás él había soñado y Dios le había revelado. Que vería a todos sus hermanos inclinarse hacia él. Eso obviamente José lo ve a través de una visión que intenta explicarle a sus hermanos. Sus hermanos, como todo hermano mayor que maltratan al pequeño, lo tomaron muy a mal. No lo aplaudieron, no lo motivaron, no lo mandaron al curso para motivación personal, no le hicieron coach de nada, no lo aplaudieron, literalmente lo quisieron hacer desaparecer. La mayoría conoce la historia. José termina en un pozo, intentando dándolo por muerto, luego lo sacan del pozo y mejor hacen un poco de dinero para comerse unos tacos con la vida de José. José termina siendo vendido, termina siendo esclavo y su función a partir de ahora, a partir de haber soñado con algo que Dios le regaló, su función primera fue ser un esclavo. Fue ser una persona extraditada de su familia, arrancada de su seno, de al lado de su padre, de su costumbre, de su comida, de su casa, de sus amigos, de todo. De repente José se borró del Facebook. José no contestaba más los textos. José no recibía llamadas. Cuando llamabas al celular de José te decía, está fuera del área de cobertura. Porque José estaba literalmente de un día para el otro, porque Dios le dio un sueño fuera de todo lo que él consideraría una vida normal. Posterior a eso, tengo que adelantar un poco, saben que él termina siendo el segundo de Faraón. Esto vendría a ser como el ministro de Economía de un país. Todo esto bien saben, él atravesó no solo por el pozo, sino también por funcionar o fungir como un esclavo. Luego de eso termina siendo acusado de algo que él no había hecho. Una mujer lo metió en gravísimos problemas, como siempre pasa. Amén, hermanas. Amén, hermanos, iba a decir. Okay. Termina siendo acusado de algo que no hizo, así que termina también un tiempo en la cárcel. Y otra vez Dios se encarga de levantar gente alrededor de él, puntualmente un panadero y otro colega, que comienzan a hablarle, hey, ¿sabes qué? Tuve este sueño y esto fue lo que me pasó. Y entonces José revive nuevamente, dice, ese es Dios otra vez, pero qué raro otra vez Dios. Dios con un sueño me manda a un pozo y me saca de mi familia, Dios con otro sueño me mete en la cárcel por algo que yo mismo no hice. A veces la revelación de Dios cuesta, pesa, duele. Dios te habla pero te incomoda. Además, Dios te habla y parece que no tiene nada que ver lo que te está pasando con lo que Dios está diciendo. Dios te dice, te amo, te soporto, te sostengo. Llegas a la casa y está todo patas para arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué contradicción? Cuanto más Dios nos habla y nos llena de su presencia y nos invita a ser más como Él, nuestra vida real, cotidiana, se parece más a un infierno que a un cielo. Amén. Yo pensé que era el único que vivía en el infierno, pero en los infiernos me refiero por las circunstancias. Llegando José ahora a donde estamos, él ya está entonces funcionando como ministro de Economía y ahora él comienza a vivir la realidad del cumplimiento de la palabra de Dios para él. El padre de José muere, José lo entierra a su papá en la tierra donde el papá había pedido ser enterrado, cumple con todo lo ceremonial correspondiente para la ocasión. Y ahora se encuentra de frente con los hermanos, con aquellos que le habían hecho un desastre de su propia vida. Y ahora José hace lo que considero una persona, hombre, mujer, familia, valiente, muy valiente, llena del Espíritu Santo y con gran convicción de parte de Dios, está retada a hacer. Ustedes y yo y cada creyente, todos deberíamos aprender cómo José reaccionó. Y aquí voy.
Lo primero que él hace es pensar, yo tengo todo el poder para hacerte desaparecer del mapa y que sufras un poquito de lo que yo he sufrido todo este tiempo. Bueno, por lo menos es así como yo hubiera pensado. Por cierto, para el que no sabe, mi segundo nombre también es José. Por eso de alguna manera me siento parte de José. Delante de los hermanos, yo que José hubiera dicho, a partir de ahora me las vas a pagar absolutamente todas. Quizás ese pensamiento es muy grosero, muy malo, muy carnal. Bueno, voy a ser entonces un poquito espiritual o decirlo menos carnal. Te voy a juzgar, pero no te voy a dar la gran recompensa. Te voy a dar un pedacito del pastel como para que no digan que qué malo que soy. Pero compartírtelo y sentarte en mi mesa y que comas mis manjares, ni loco, antes muerto que sencillo. La tercera opción fue la más fuerte, la más profunda, y lo que más me hace ver a mí y me reta a mí a ver una persona que ha sido muy herida en toda su vida, muy lastimada injustamente en toda su vida, pero que tiene una reacción sanísima, espiritualmente, emocionalmente sano, como quizás no he considerado otro modelo en cuanto a una reacción, no reacción, sino proacción. Una persona tan proactiva ante el terrible problema y el justo juicio que él tenía en sus manos. ¿Saben? José pudiera haber dicho, sáquenme a estos mocosos de acá, inmediatamente no los soporto, no los aguanto y no pregunten por qué. Que desaparezcan de mi vista ahora mismo, y si no, ahora mismo oro para que caiga fuego del cielo y los consuma, como dirían algunos amigos de Jesús en algún momento. José no hizo ninguna de las tres cosas que yo les presento, sino lo que hizo fue mantener una conversación extremadamente frontal, dolorosa, sangrienta. Porque entonces los hermanos, la causa principal de toda la amargura de José, ahora estaban delante de él diciéndole, te pedimos por favor, por la memoria de nuestro Padre, que nos perdones. Y entonces José reacciona de la siguiente manera. La primera, verso 19, les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Considero que el Señor nos ayuda a nosotros mismos superar nuestros propios temores para que ahora seamos personas que desatemos a los demás. Lo diré más despacio. Dios nos libera nuestros propios temores para que nosotros mismos tengamos la habilidad de liberar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Me encanta saber que Jesús está parado en la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan quién era Lázaro? Lázaro, un buen amigo de Jesús. Muere Lázaro, lo entierran a Lázaro. Jesús llega a la tumba, saca las lloronas, saca los mariachis, corre los tamales, porque ustedes saben que así funciona, corre toda la fiesta y dice, momento, voy a hablar con el muerto, y entonces le dice, Lázaro, ¿cómo le dice? La Biblia dice, sal fuera. Y entonces, casi magistralmente, Jesús dice, bueno, ahora yo lo levanté, ahora ustedes lo van a desatar. Yo lo levanto, yo hago lo imposible, ustedes lo posible. Yo lo levanto, ustedes le sacan las vendas. Claro, pobre Lázaro, ¿se imaginan? En el tiempo bíblico se vendaba el cuerpo un estilo tumba, así que se imaginan a Lázaro saliendo. ¿Cómo saldría? Y ahora, una vez que Lázaro hizo el gusanito, ahora otros tenían que venir. Las cosas que tengo que hacer. Otros tenían que venir para desatarlo. ¿Me están siguiendo? No se olviden nunca, el gusanito. Ahora viene José y le dice a los que estaban llenos de miedo, no tengan miedo, ustedes me provocaron miedo a mí, ustedes fueron la causa de mi miedo por 20 años, ustedes fueron la causa de mi dolor por muchísimo tiempo, yo he sufrido oscuridad, cárcel, desastres en mi vida, dudas, sinsabores, confusiones, ataques espirituales por culpa de ustedes, pero ahora yo soy el que los va a liberar a ustedes. No tengan miedo. Ahora es
el herido siendo un sanador. Y esa es la cúspide de cualquier sanidad emocional, cuando tú sanas a otros de lo que tú mismo fuiste herido. Si alguna vez fuiste rechazado, si alguna vez te sacaron de la jugada, si alguna vez fuiste el último orejón del tarro y te hicieron sentir así, y aunque seas adulto te sigues sintiendo así, y aunque no lloras como cuando eras niña o niño, o no lo expresas como cuando eras niño o niño, con el temor y el miedo, aunque sigues siendo adulto, ahora puedes entender que tú eres quien tiene la llave para la salida a muchas personas que han sufrido lo mismo que sufriste tú. Dije que la cúspide de la sanidad de un corazón es cuando ahora, desde tu dolor y desde tu sanidad y desde tu experiencia, le quitas el miedo a otro, porque entiendes lo que estás sintiendo. Ahora José está con sus hermanos y les dice, muchachos, yo entiendo lo que ustedes están sintiendo porque yo estuve ahí. Es más, estuve ahí por causa de ustedes. Pero ahora, en vez de ahorcarlos, como se merecerían, los voy a liberar y yo mismo voy a hacer que ustedes pierdan el temor. No tengan miedo. Lo segundo que José hace es decir algo maravilloso, que es un error muy grande en el cual caemos también la mayoría de los que hemos estado heridos o somos producto de la herida del pasado, y es que nos convertimos en jueces. José le dice a sus hermanos, ¿acaso yo puedo sentarme en el lugar de Dios? ¿Acaso puedo yo juzgarte? ¿Acaso podría yo ejecutar? Lo primero que le dice, no tenga miedo. Verso 19. Lo segundo que le dice es, ¿acaso yo pudiera? Tengo muchas ganas de convertirme en Dios para arrancarte la cabeza y sacarte de mi vida ahora mismo. Me encantaría hacerte desaparecer del mapa o que sufras un poquito lo que yo sufrí. Sin embargo, él dijo, debería ponerme en el banco, en la banca de Dios, ¿debería yo sentarme a ser un juez? Somos tan rápidos para juzgar, soy tan rápido para juzgar, yo sé que ustedes no, ustedes todos son buena gente, sobre todo los domingos a la tarde. Pero lo que a mí respecta, me encanta juzgar. Juzgo por lo que veo, juzgo por la ropa, juzgo por la apariencia, juzgo por lo que yo creo que sí es de Dios y no es de Dios, juzgo por la forma de hablar que tiene la gente o las gentes o las familias, juzgo por dónde vienen, juzgo por todo. Alguien ore por mí, por favor, en esta tarde. El primer día que estuvimos en London, en marzo del año pasado, visitando la iglesia creadora de Alfa, HTB se llama la iglesia, está justamente en el centro de la ciudad de London. Tuvimos el primer servicio ahí y tuvimos un segundo servicio a las 4 de la tarde en un lugar donde se nos comentaba que era un movimiento de jóvenes, una iglesia muy juvenil, estudiantes de college y gente, matrimonios muy jóvenes, y que era una iglesia vibrante, una iglesia llena de Dios, pero muy joven, no solo en la edad, sino también en vida, muy, muy tierna la iglesia, tendría 4 o 5 años. Llegamos al lugar, realmente era un lugar muy acogedor, muy apropiado, era una iglesia, era un edificio muy moderno, remodelado, tipo warehouse que estaba remodelado para hacer una congregación. Estaba lo que normalmente en una iglesia uno encuentra, la gente, los bancos, el ujier, los músicos, todos listos, todos preparados. La banca de adelante, o 2 bancas adelante, era una iglesia rectangular, un poco pequeña en su estructura. Fue las 2 sillas, las 2 hileras de sillas que quedaron vacías, inclusive pasando unos 10 o 15 minutos el servicio. Así que no solamente los hispanos llegan tarde, ya conocemos que los europeos también. Es más, de ahí viene el mal. Comienza la reunión, muy jóvenes, una alabanza muy vibrante, desde que el hermano con la guitarra sonó la cuerda, realmente el ambiente cambió en un instante, la gente cantaba, adoraba, muchos muchachos, como digo, muy fervientes todos, orando, muy espirituales. Y de repente, como 10 minutos o 15 tarde, llegó un muchacho con los pelos que parecía un plumero que mi esposa tiene en la casa, con los pelos todos parados así, de color rosa, rojo. El hombre no sé si había pasado por una construcción y se le había pintado el pelo o era que se los había adornado él de esa manera. Vestido muy moderno, con los pelos recontraparados. Como digo, no tengo nada con eso, pero en este momento me impresionó porque la iglesia era pequeña, vino tarde. O sea,
tengo que juzgar a alguien. A alguien tiene que sufrir que yo lo juzgue. No lo puedo perdonar. Así que lo miré desde que entró, lo recorrí con la mirada todo el tiempo hasta que se sentó en el asiento de adelante. Mientras él caminaba al asiento, yo decía, este no va a adorar, este no va a cantar, este no va a levantar la mano, este de Dios no quiere saber nada. 30 segundos después, él de pelo parado estaba con las manos levantadas, las dos, bañado en lágrima, adorando al Señor, y yo con mi teléfono celular, no se lo digan a nadie, filmando cómo el endemoniado adoraba. Porque yo decía, esto quedó paralítico. Así que yo estaba así, agarrando toda la imagen del cabeza de cepillo, adorando al Señor con toda la pasión de su corazón. Porque siempre tengo la tendencia pésima de juzgar por lo que veo, de juzgar por lo que siento, de juzgar por lo que percibo, y entonces yo mismo digo, este es de Dios, este no lo es, acá Dios se mueve, acá Dios no se mueve, este no va a cambiar, este nunca va, este sí va a cambiar, este viene cambiando, este no sabe nada, este sabe un montón. Alguien, por favor, dígame amén a eso. Acá tenemos a José diciéndole a los hermanos, yo voy a tomar el lugar de Dios, ¿para qué? Para meterme en el problema luego de yo mismo ser juzgado como juzgo a los demás. ¿Se acuerdan el principio de Jesús? Vas a medir con la misma vara que serás medido. ¿Estás entendiendo eso? Ojalá lo entiendas en esta tarde y te despierte lo que te voy a decir. Si sigues midiendo con una vara corta serás medido. Y el día que te midan, te quedas afuera porque no la haces. Déjame desanimarte en este sermón. No la haces. Si no es por la gracia de Dios, si no es por su amor y por su paciencia y por su poder, también te quedas afuera junto con el que juzgaste. Yo sabía que la segunda parte iba a ser más poderosa. Lo tercero que dice, voy rápido porque quiero tener un tiempo de canciones para cerrar y oración con ustedes. Es ustedes pensaron, todavía mismo verso 19, un solo verso, tanta cosa. Dice José, ustedes pensaron en hacerme mal. Ustedes estuvieron maquinando en contra de mí para hacerme mal. Quiero enseñarte esto, que es tremendamente poderoso y ojalá te lo guardes como una perla por el resto de tu vida en la fe. Pero Dios pensó bien de José antes de que los hermanos pensaran mal de José. Lo voy a decir más despacio. Dios pensó bien de José antes de que los hermanos pensaran mal de José. Nosotros tenemos un problema con el tiempo. Pensamos que las cosas se dan al tiempo en el que nosotros consideramos que se tienen que dar. Pero hay un tiempo que no podemos entender, que es justamente el tiempo divino. ¿Se acuerdan? Es la historia de Dios. Y esa historia de Dios, de verdad, muchas veces no tiene mucho sentido en nuestro día de hoy. No es muy aplicable todo lo que Dios tiene planeado. Es más, tampoco lo sabemos. Por más cristiano que seas, por más Biblia que leas, por muchos libros que sepas, por más college y universidad bíblica que hayas ido, vamos conociendo a Dios todos los días de manera pausada y paulatina. ¿Quién conoce a Dios? En su totalidad. Bueno, si conoces a Dios en tu totalidad, estás muerto y no te diste cuenta. Porque solamente en su presencia, una vez que no estemos aquí, vamos a conocerlo, dice la Biblia, tal cual es Él. Mientras tanto, vamos hablando en parte y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos hablando de cosas que conocemos, pero también en parte vamos hablando cosas que entendemos de la Escritura, que Él nos enseña y nos dice, por lo tanto, profetizamos. Eso se llama fe. Lo que dice José es, ustedes pensaron en hacerme cosas malas, pero Dios pensó bien primero antes que ustedes. Si alguien puede ganar a la maldad, es Dios. La invitación para el creyente, ¿cuál es? Es no dejarse vencer por el mal, sino justamente vencer las cosas malas a través del bien. Salmos
40:17, dice así. El salmista, hablando de él mismo: a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi refugio, tú eres mi socorro. Dios mío, no te tardes. Una versión más popular dice: Señor, a mí que soy pobre y necesitado, el Señor pensará en mí. El Señor me tendrá en su mente. Esto es lo maravilloso de la vida de José, que fue alguien que desató de miedo a los demás, que fue alguien que entendió que no podía tomar el lugar de Dios porque el lugar de Dios le pertenece a él y a nadie más. Y en tercer lugar, entendió que Dios había pensado bien de él antes de que la gente pensara mal de él. Sé que esto suena un poco difícil en parte, pero hay que entenderlo desde la perspectiva divina. A esto hay que entenderlo desde la perspectiva divina. Yo tenía, Laura, ¿tenés el aparatito que te pedí? ¿No? ¿Te lo olvidaste? Te mato, Laura. Y eso que es China. Pero imagínense, usa la imaginación. ¿Podemos usar la imaginación? Dios te bendiga, Laura. Imagínense que ahora mismo, figuradamente, en mi mano tengo un binocular. ¿Sí? El binocular tiene la cualidad de tener una parte grande y una parte pequeña. ¿Sí? Si yo invierto la función, se supone que cualquier persona normal sabe que la parte pequeña es la del ojo, la parte grande es la que va a apuntar a donde quieras apuntar. Las estrellas, lo que quieras ver. ¿Están hasta acá? Normalmente, las personas que luchamos mucho con nuestro pasado no resuelto, vemos la vida al revés. Usamos el binocular a la inversa. Vemos con la parte grande y apuntamos con la parte chiquita. Entonces estamos como una especie de inspector de la policía. Vamos apuntando todo con la parte chiquita. Parte grande en el ojo. Si tienes un ojo como el mío, te va a servir la parte grande. Y la parte pequeña del otro lado. Entonces voy observando la vida. Y voy viendo la vida demasiado pequeña. Bueno, cuando uno aprende a vivir la vida mirándola de la perspectiva de Dios, uno sabe que la cosa es al revés. Uno sabe que el ojo chiquito lo tiene uno. Uno sabe que la visión corta la tiene uno. Uno sabe que uno ve solamente lo que alcanza la vista, nada más. Pero también uno sabe que del otro lado del espectro, del otro lado de la historia está Dios, que ve toda la foto completa, la imagen completa, la película completa, la serie completa. ¿Están acá conmigo? Entonces, ¿qué es lo que más conviene en la vida? Quejarnos por todo lo que nos pasa, seleccionar que por qué el pozo, que por qué me acusaron, que por qué me mintieron, que por qué me sacaron. O nos conviene, para tener una vida saludable emocionalmente hablando, o nos conviene verlo desde la perspectiva divina. Señor, yo sé que esto que me está pasando no me gusta, esto que me pasó yo no lo elegí, yo no elegí dónde nacer, no estoy arrepentido de eso. No estoy arrepentido de los padres que tengo o que tuve, aunque todavía me queda uno. No estoy arrepentido de los hermanos con los que conviví, en la escuela donde fui, la pobreza o la riqueza, o el barrio o el rancho en donde me crié. No estoy quejándome de eso, pero sé que eso no me define. Porque eso no lo puedo cambiar. No puedo volver para atrás. José no podía tomar la máquina del tiempo y regresar y volver entonces al futuro y hacer volver al futuro número 4. Volver y entonces, y volver a sus 17 años y reclamar a los hermanos: hey, ¿por qué me están matando? Acuérdense que ustedes en 20 años más adelante me van a pedir un favor y les voy a decir que no. Y como no podemos volver a resolver y a tapar todos los espacios que quedaron vacíos, oscuros, nebulosos en nuestra vida, lo que sí podemos hacer es comenzar a mirar de la forma correcta. El binocular se tiene que usar de la forma correcta. Ojo chiquito para usted, ojo grande del otro lado. Señor, yo no lo veo, yo no lo siento, yo no tengo ganas ni voluntad, pero yo sé que tú del otro lado tienes una historia mucho más poderosa que la mía aquí en la tierra. Entonces, por último, te invito a lo siguiente. ¿Quieres ser parte de una historia que supere
cualquier historia normal y épica en la vida en la que vivimos, hazte parte de la historia de Dios. Más bien, tu propia vida es parte de la misma historia de Dios. Tú tienes una historia y no es literalmente propia, es la misma historia de Dios. Tú eres la misma historia de Dios. Hay una obra maestra, hay un ingeniero por excelencia, hay un arquitecto por excelencia, hay un artista por excelencia alrededor de todo lo que nosotros hasta el día de hoy no le encontramos explicación.